Bueno, bienvenidos a todos. Ya son las 18:05 y como les prometí a los que llegaron, vamos a dar comienzo al encuentro de hoy. Antes de presentar a nuestro orador, les cuento, como a los ya repetidores, les cuento de qué se trata esto y así los nuevos saben. Esto es un ciclo que se llama Lifelong Learning Center. Es un espacio que tenemos armado ya desde el año pasado, pero ahora ha migrado a un formato virtual. Y es un lugar en donde nosotros como colegio ofrecemos un espacio para seguir aprendiendo. Y no solo aprenden nuestros alumnos, sino que aprenden nuestros profesores, nuestros padres, la comunidad, nuestros exalumnos. Y la verdad es que hemos tenido una suerte increíble de tener un invitado mejor que el otro. Les cuento que tenemos como 4 líneas en las que nosotros pensamos. Una es el desarrollo de la persona, el desarrollo del self, cómo mejorar nuestro interior, nuestro carácter. Vamos a tener dentro de 2 semanas un invitado en esa área. Después también nos gusta trabajar sobre lo que es parenting o cómo ser familia en estos nuevos paradigmas, tanto de educación como sociales, además incrementados por la situación en la que estamos atravesando. Nos gusta trabajar en lo que es el desarrollo de nuestros docentes. Esa sería nuestra línea pedagógica. Y por último, siempre dejo la línea que nos toca el día de hoy para el final. Nos gusta trabajar sobre el futuro del trabajo. En el futuro del trabajo no estamos pensando netamente en el futuro, sino que también pensamos en nuevas formas de trabajar, nuevas miradas o miradas que se inscriben tal vez en cosas que han surgido en los últimos años o que tienen que ver con agregar valor en cuestiones que son más tradicionales. Así que hoy nos acompaña Aldo Leporati. Aldo nos viene a contar de qué se trata esto de la reputación de una empresa, cuánto vale. Y yo después le voy a hacer preguntas difíciles, que por suerte ya se las hice antes en nuestras conversaciones, así que viene listo. Bueno, Aldo, te cedo la palabra. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes en el colegio y a todos los que se han prendido a escuchar esta charla, la idea de analizar en alguna forma el tema de la reputación hoy con el COVID, ¿no? Y el impacto que tiene. Y voy a ir por puntos. Acá tenemos en 3 lados. La idea de esta charla es analizar, reflexionar con alguna claridad qué lecciones nos deja la pandemia, ¿no? E incorporar todo lo relacionado que tenemos a la incertidumbre y riesgos reputacionales, al modelo de planeamiento y gestión que tienen las compañías en el horizonte del corto, mediano y largo plazo, por un lado. Con respecto a reputación, el panorama de la comunicación cambió, seguirá cambiando, como así también la reputación de las marcas y de las empresas. Y con respecto al management de las compañías, son tiempos de incertidumbre, pero también de una gran oportunidad. Yo lo que digo es la primera vez, yo hace 31 años que trabajo en esto, y es la primera vez en 30 años que una crisis económica en la que no es el chivo expiatorio las empresas o los bancos, el sector bancario. Y esa es una oportunidad única para las empresas y para sus CEOs, que pueden ser parte de la solución de lo que está pasando con la gente, con sus stakeholders, o pueden pasar irrelevantes como han pasado muchas veces. Y entonces acá tenemos esta incertidumbre, tenemos lo que llamamos los escenarios VICA en inglés o VUCA en español, que frente a escenarios volátiles y consumidores, sujetos que se mueven erráticamente, porque hoy opinan una cosa y mañana opinan otra cosa, las empresas no pueden procesar la velocidad de los cambios. Hoy está ese problema para las compañías, no pueden utilizar o no se pueden acomodar a los cambios constantes que hay. Se pierden los marcos de referencia y se pierde el control y los aprendizajes anteriores. Yo siempre escuché que alguien tenía la experiencia anterior y entonces con la experiencia anterior podía solucionar el nuevo problema. Y esto es lo que está pasando.
hay tantos cambios tecnológicos, hay tantos cambios en la sociedad que estos aprendizajes anteriores hoy no son garantía de éxito. Y Walt Disney lo dijo hace tiempo, los tiempos y las condiciones cambian tan rápidamente que debemos mantener nuestro objetivo constantemente enfocado en el futuro. Piensen que Disney esto lo dijo hace más de 40 años y sigue teniendo valor cada vez más, ¿no? O sea, ahí se da cuenta alguien que era un futurista de las situaciones. Y cuando hablo de la evolución y la rapidez de los cambios de las variables, prácticamente cada semana tenemos una realidad diferente. Y acá pongo un buen ejemplo, a ver si en este caso un ministro tuvo la agilidad que nunca antes pensó ni imaginaba necesitarla. Antes había que preocuparse por el dengue que por el COVID, ¿ok? Ahí el ministro dice, estoy mucho más preocupado por el dengue que por el coronavirus. Esto fíjense que fue el 3 de febrero. Una semana después, un mes después, el mismo ministro dice, yo no creía que el coronavirus iba a llegar tan rápido y nos sorprendió. Entonces, ahí es estas variables, piensen la Organización Mundial de la Salud, la cantidad de veces que dice una cosa y se desdice a la semana. O sea, esto está tomando de sorpresa a organismos, a ministros, a presidentes. Entonces, esto hace que en este nuevo contexto, yendo a las empresas y a las marcas, también las marcas premium pierden referencia y relevancia y diferenciación y les cuesta justificar sus precios, porque la gente está tan preocupada con el corto plazo que las marcas premium, que uno dice, bueno, yo me voy a comprar un televisor que me dure mucho tiempo, cuando la gente hoy está pensando más en el día a día y en los números del día a día. Fíjense con respecto a la desinformación e infoxicación. También acá es lo que algunos llaman como fake news, ¿no? Pero fíjense este caso concreto. El 25 de mayo, TN publica una protesta en Chile y le pone como zócalo en la nota, vecinos de Villa Azul protestan dentro del barrio. Entonces, vean que si un canal de televisión que rechequea la información muchísimas veces le pasa esto, ¿qué puede pasar con la información que uno recibe por memes, que uno recibe por WhatsApp o que uno recibe a través de las redes sociales, ¿no? Otro video acá de Milagro Sala, con prisión domiciliaria en plena cuarentena, esto salió publicado en Clarín el 29 de mayo, y la realidad es que el video era cierto, pero el video era del 31 de diciembre del año pasado. Entonces, en esto, lo que tenemos que entender las empresas es que los medios están absorbidos por el COVID-19, ¿ok? Y todo lo que pasa, piensen algo, en pocos días de tanta información que hubo, podrían ser tapa durante un año entero. Pero todo pasó en muy pocos días. Piensen en los primeros 15 días y en todo este tiempo, la cantidad de noticias que hay con respecto al tema salud y al tema económico. Y hay una tendencia a volver a los medios tradicionales de comunicación. O sea, como la televisión, la radio y los principales periódicos como fuente de información, que son hoy los que tienen más credibilidad. Pero piensen que aunque tenga la mayor credibilidad, uno está recibiendo este tipo de noticias. Y si bien las redes sociales ganan en cobertura, los entrevistados les otorgan una menor credibilidad en el entorno de esta hiperinformación. Otro de los puntos que me parece importante en esto de que los medios están absorbidos por el COVID es que sigue siendo 2% la cantidad de encuestados que indica que tener algún caso positivo de un familiar o de un conocido, con lo cual el problema real no ha trascendido aún la frontera de la pantalla televisiva. ¿Okay? Entonces, eso también es algo que tenemos que vivir todos los días y algo que causa rareza, ¿no? Y en este escenario, las empresas, ¿qué papel juegan? Las empresas deben comunicar lo que hacen para ser relevantes sin ser oportunistas, o sea, sin dar mensajes sin profundidad. Los consumidores, en tanto, valoran muchísimo que el contenido sea hecho a su medida, y cuando todos hablan de lo mismo, o sea, todas las empresas hablan de lo mismo, que lo único que hacen es
cambiar el logo, eso también puede durar como noticia un día, pero no tiene continuidad. Entonces, ahí es quién da algo más con algo de compromiso hacia la comunicación, ¿no? Que no sea solamente comunicación, sino que sea compromiso. Vean esto, esto es un caso raro, ¿no? La revista o el medio más creíble dentro de la medicina es The Lancet. Y fíjense, ahora el 9 de junio, que The Lancet debió retractarse por un estudio en la pandemia, ¿no? Esto también es raro, o sea, fake news en base a The Lancet, y que en los medios se le llamó el Lancet Gate, ¿no? Pero, y así lo pueden ver el hashtag por varios lados, y esta situación de emergencia sanitaria lleva a que hay un gran interés y los medios aceleran la diseminación de datos que pueden ser valiosos para salvar vidas. Pero en esto ha llevado a numerosas revistas a publicar resultados con más rapidez de lo habitual y a más confusiones y a más errores que lo habitual. Después hay un punto importante que las empresas tienen que ir midiendo, que es el humor social. En esta conversación pública es para poder entender el termómetro de lo que nos pasa. ¿Qué le pasa en el corazón y en la mente de las personas? O sea, el tema psicológico puro. Y acá también pensemos, al principio de la cuarentena, nosotros veíamos los hashtags coronavirus, quédate en casa, cuídate, cuidarte es cuidarnos, yo me quedo en casa, cuarentena total. En marzo era todo un, el consenso social, eso era en marzo, y piensen hoy todo el tiempo que sucedió y si este consenso social no se diluye. Y estamos volviendo a posiciones originales, a la crispación de los que no pueden debatir, a la frustración, al fastidio, a la angustia, o sea, todo lo que de alguna forma en algún momento nos había unido, hoy también las encuestas lo están notando, que hay agobio, que no ven la salida mucha gente, se vuelven a discutir y volvemos a ver la grieta, algunos son buenos, otros son malos, volvemos a cometer los errores como, por ejemplo, esto que es inaudito, que es prohibirle a los médicos volver a sus departamentos en los edificios donde viven, porque el médico, desde el aplauso inicial, ya pasaba a ser alguien que podía traer el virus a mi edificio, ¿no? Después, también el tema de los miedos, o sea, cuando baja el miedo, esto que yo le decía, el 2%, la gente no siente que esto es un virus que te puede llegar a vos, porque no conoces parientes cercanos o amigos. Entonces, cuando baja el miedo, crece la necesidad y el fastidio, ¿no? Y entonces empiezan a cambiar los porcentajes de gente que antes priorizaba la salud y ahora está analizando otras cosas que no es la salud únicamente. Entonces, después es analizar el día después. Y el día después, cuando uno analiza, empieza el crecimiento del mal humor social, ¿no? Y los hashtags empiezan a cambiar. Cuareterna, queremos trabajar, necesitamos trabajar, Alberto, quédate en casa, empiezan marchas. Entonces, algo que uno dice, bueno, hay una marcha en la calle, pero te podés contagiar. Pero vos te das cuenta que hay gente que ya no le importa si se contagia o no. Y eso las empresas tienen que empezar a entender que eso hay que ir midiendo el humor social, porque de alguna forma eso va a repercutir en las compañías. Veamos también acá una encuesta de D'Alessio Iriol y Berenstein, que de hace pocos días, donde la situación económica venía siendo algo que la gente creía que iba a mejorar, bueno, ahora siente que va a empeorar. Y por otro lado, ¿cómo será dentro de un año? Y dentro de un año también la ven peor. Entonces, todas esas encuestas de clima, de humor social, hay que ir analizando porque eso también puede tener consecuencias para las empresas. Y vamos a los cambios de hábito de consumo, ¿no? El COVID
fue un disparador de súbitos cambios de la forma de compra, ¿no? Antes teníamos que queríamos alimentos naturales, orgánicos, a granel, sin plásticos ni latas, y valorábamos la experiencia de compra, priorizando frescura y sabor, ¿no? Y hoy vemos que hubo modificaciones en lo que se consume, dónde se adquiere y cómo pagarlo, ¿no? Y muchas de estas nuevas conductas muy probablemente se mantendrán en el futuro. Y eso también hay que analizarlo en todo el día a día. Por ejemplo, hoy se prioriza la seguridad alimentaria, asegurarme que no esté contaminado. Las denominadas compras de búnker, como ahora se le dice, con el foco puesto en alimentos como las piezas congeladas, comida enlatada, papel higiénico. Recuerden que la gente compraba papel higiénico y no se sabe todavía por qué. Todo envasado para que dure un tiempo, bebidas alcohólicas, golosinas para darme un gusto, etc. Y la venta de e-commerce que llegó para quedarse, y los canales especializados por proximidad. O sea, hoy la gente está valorando más lo que sea por proximidad. Y bueno, y todo eso va a quedar. Algo que también creo que es relevante en los informes es este punto. En abril se utilizaron 4 veces más la cantidad de plástico de lo que venía utilizándose en el mes de marzo. Esto también hay que entender que la cantidad de productos que necesitaban plástico, desde los envoltorios para que los productos sean seguros, como también piensen las mascarillas, también cuántos productos de guantes, o sea, esto que antes, si uno decía en febrero el consumo de plástico y había un montón de campañas en contra del consumo de plástico, bueno, en épocas de seguridad alimenticia, el plástico aumenta el consumo. Entonces también tenemos que ver y rever de si el plástico es tan malo o también es un complemento. O sea, todo esto son todas discusiones, doy el dato del plástico como también en un montón de otros productos, ¿no? Entonces, acá llega el reto de los 100 días. Y acá siempre analizo, yo me dedico al tema de crisis y prevención de crisis de hace 30 años, y en esto digo, bueno, ¿qué hubiese pasado y qué hubiese hecho yo de manera diferente si nos hubiesen avisado que íbamos a estar en nuestras casas encerrados por 100 días, por 115 o por 150 o por 200 días? ¿Qué hubiésemos hecho? Y bueno, y ahí la pregunta es, ¿cómo mejoraba mi refugio, mi casa? ¿Cómo lo hubiésemos planeado? Y también preguntar por qué no lo hicimos. Y la respuesta es obvia, porque nadie esperaba la pandemia, como las empresas tampoco esperan tener un caso de crisis, un caso de conflicto. Y sin embargo estamos aprendiendo, nosotros como individuos y las empresas también, que muchas veces, aunque veamos el riesgo, porque el riesgo lo veíamos cuando empezaron a hablar del coronavirus en China, lo empezaron a hablar en diciembre, en enero, en febrero, y nos cuesta anticiparlo, nos cuesta planear para enfrentarlo adecuadamente. Y esto es algo que yo veo en las empresas muy a menudo. O sea, la diferencia entre lo urgente y lo importante, ¿no? Y la pandemia sorprendió a más de uno y nos mostró lo necesario, que es tener siempre un plan de crisis, un plan de prevención de crisis a mano. Y después está el tema famoso del storytelling, que en esta invitación yo resaltaba. Las compañías hasta ahora, muchas, tenían un relato superficial de lo que hacen. Y estaban pensando en qué decir, pero muchas veces no pensaban en cómo esto era recibido por sus audiencias, ¿no? Y acá el relato o el storytelling significa qué es lo que esa marca significa en las expectativas y en la cabeza de sus públicos, ¿no? En cuanto a lo que comunica, cómo lo dice y cuándo, pero también en cuanto a lo que no comunica. Y hoy una empresa que se queda callada cuando están pasando muchas cosas, también lleva a que se le arme un perfil de compañía, o sea, sus audiencias tengan un perfil de la compañía que la propia compañía no la maneja, no la gestiona. O sea, aunque quieras estar en un perfil bajo, hoy si la gente dice, esta compañía
no se está comportando con su público interno de tal forma, o no se comporta o con su comunidad, con sus vecinos, con las autoridades, no colabora, bueno, eso también te va armando un perfil que el día de mañana lo podés, es una oportunidad para aprovecharla, pero también si no la aprovechás, es una oportunidad que te van a estar pasando facturas. Entonces, pensemos hoy que la sensibilidad que hay, hoy hay una sensibilidad con cualquier discurso, cualquier relato que no había hacía 4 o 5 meses. Entonces, en esto también veamos el tema de los supermercados, ¿no? Y los famosos slogans de las compañías. Coto, yo te conozco, Walmart, vive mejor, Jumbo, te da más, o sea, todo positivo, toda alegría. Y acá, hoy, en todo esto, hay un punto que piensen en los primeros días de la pandemia. Si alguno quiso comprar por e-commerce en los supermercados, seguro se le caía la plataforma, seguro no podía hacerlo. En las redes decían, esperá y comprá a las 3 de la mañana. O sea, eso es vivir mejor, eso es que vos me conozcas, eso me da más a mí. No. Y entonces uno se pregunta, las compañías no estaban preparadas para la cantidad de gente que iba a requerir comprar por e-commerce. Y entonces dice, bueno, ¿se le vino de golpe? No, las compañías desde diciembre sabían que esto del coronavirus se estaba esparciendo en el mundo. Entonces, ahí es un poquito de entender que estaban saturadas, que tenían problemas de logística, que los call centers estaban sobrepasados, pero eso ha afectado seriamente la reputación de los supermercados. Entonces, también esta fantasía, como muestra el caso de Visa, quédate en casa, recuerden los primeros días de la pandemia, era todo fiesta, era, sí, ahora voy a poder estudiar idiomas, ahora voy a poder ver las películas que yo quiera en Netflix, ahora voy a poder pasar más tiempo con la familia, y lo que hoy se está analizando es este tema de encierro de la gente está nerviosa, está estresada, entonces en realidad esa no fue la realidad lo que planteaban. Entonces ahí voy con el relato de las compañías. Las compañías muchas veces pasan relatos que muchas veces son mensajes superficiales, mensajes publicitarios, marketineros, pero no son realidad. Y en estos momentos las compañías se tienen que dar cuenta que tienen que hablar en una forma realista. ¿Y por qué digo esto realista? Cuando los primeros días uno iba al supermercado, tenía colas en los supermercados, iba a los supermercados y quería comprar productos, y algunos productos como lavandinas, como rollo de cocina, determinados alimentos, papel higiénico, etcétera, etcétera, uno se encontraba que podía comprar 2 paquetes, 3 paquetes. Entonces, ¿dónde está? Yo te conozco, viví mejor, ¿ok? Y estar cerca tuyo, la verdad, estabas lejos mío, no me conoces y vivo peor. Entonces, ahí es lo que yo digo, el bla, 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 bla. Este es el mensaje superficial que hay. Y este mensaje superficial, bueno, hace que este storytelling se termine. Y en esto también hace que las compañías hoy estén repensando toda su comunicación. Los planes de comunicación que había en enero y en febrero, que se habían armado para todo el año, esos no son los planes que están llevando adelante, y los planes de comunicación se están rearmando, se están reorganizando, y hay que reinventarlos de esto, ¿no? Y entonces lo que yo digo es, en este caso, en tiempos de crisis, unos lloran, o vos te podés quedar llorando en tu casa, pero entendé que otros venden pañuelos. Esto lo decía mi padre, y eso era lo que decíamos, bueno, esto nos está pasando a todos, pero esto hay que seguir y hay que salir de esto. Entonces yo digo, bueno, yo soy de los que venden pañuelos, porque llorar, todos lloran, pero hay que ir para adelante. Y después viene una figura que yo le llamo el corona washing, que es lo que en algún momento, cuando se cuestionaba a las compañías, si las compañías hacían o cuidaban el medio ambiente, se llamaba greenwashing, ¿no? Y el corona washing serían todas esas noticias feel good y optimistas, todos esos temas
positivos de las fábricas y empresas que están en la zona de tu interés, que plantean que están haciendo cosas valiosas, pero yo digo el coronawashing con un ejemplo concreto. ¿Cuántas compañías dijeron que estaban haciendo respiradores artificiales y esos respiradores artificiales no aparecieron uno de esas plantas? ¿Okay? Entonces, voy al punto de cuántos donaron productos, pero porque tenían fecha de vencimiento. Donaron esos productos, pero después nos siguieron donando quincena a quincena. Entonces, ahí es cuando estoy realmente convencido de hacer cosas o estoy diciendo que dono mis productos porque se están por vencer, no sé, tengo una casa de comidas y eso es una donación concreta y en ese momento, pero no es que estoy pensando en que esto lo voy a seguir haciendo porque la gente, si sigue el coronavirus, va a seguir necesitando una ayuda. Y ahí va el doble discurso de algunas compañías, ¿no? Me preocupo por los demás, pero no me ocupo a veces de mi gente. O sea, y hablo esto para afuera, pero después no cumplo con todo lo que yo tengo que cumplir con mi gente. En pocas palabras, el relato, storytelling versus data concreta, que es lo que sucede. Y acá es un buen ejemplo de coronawashing. Si alguno es hincha de River se va a acordar mucho más, pero recuerden el 14 de marzo cuando se decía si sigue el fútbol o no sigue el fútbol, y los títulos eran, había toda una disputa entre River y con futbolistas y entrenadores frente al gobierno, la AFA y los clubes, ¿no? Y después la AFA decía se sigue, cuando River dijo, bueno, nosotros este partido no lo jugamos, y como dice ahí, ¿puede River descender por segunda vez en su historia? Bueno, en ese caso, estaban esperando que el gobierno tome la decisión de que se cancelaban todos los eventos deportivos para no quedar en offside. Lo más increíble de esto es que entendemos que el fútbol es un negocio y la AFA es el dueño del negocio, y el 14 de marzo quería seguir sí o sí el fútbol. Recuérdense Tinelli peleándose con el presidente de River. ¿Y qué pasó un par de días después? El 28 de marzo, 2 semanas después, la AFA haciendo una campaña, quédate en casa, seamos responsables, si pueden después véanlo el video, pero vos decís, ahí soy el aladid de la responsabilidad, cuando 15 días antes era el que yo quería seguir y no me importaba, porque yo decía que la enfermedad, esto no existía, y esa es la AFA. Entonces, digamos, las cosas como son, y ahí hay un doble discurso bien concreto. Y voy a las Kobe Brands, las que yo llamo las Kobe Brands. Las Kobe Brands son todas esas marcas que en un primer momento pasaron mensajes de, en vez de estar juntos, extendieron sus logos. Pero ahí me quedo en si esto es para su momento, y la pregunta ahí, en una crisis, es, ¿podrán convertirse en human brands? Porque si yo me quedo en Kobe Brands, lo único que hago es un cambio de diseño, pero no hago un cambio de mentalidad y un compromiso con todos mis stakeholders, con todos mis públicos. Y entonces, ahí yo lo que veo es, en este desafío de la nueva normalidad, o el never normal, como le dicen, que estamos construyendo, las empresas tienen que estar al nivel y en el compromiso que tienen que estar. Hay que ver después de toda esta pandemia cómo quedan paradas las compañías. Y una de las cosas que vamos a ver después es el tema de las mediciones. Yo creo que las compañías, no sé si se están dando cuenta si las compañías que no toman protagonismo, si esto es lo que les va a costar después a nivel reputación. Y pensemos algo, ¿no? El valor de la acción de una compañía en Wall Street hoy, el 85%, esto lo dice Standard & Poor's 500, es en promedio el valor de la acción son intangibles. Entonces,
el 15% son tangibles de las marcas. Entonces, este 85% que tiene un valor enorme, y por eso cuando alguna empresa tiene una crisis cae tanto el valor de la acción, hace que hoy se tenga tan en duda, y vean lo que está pasando en Estados Unidos con las marcas que han apoyado a Trump y cómo eso también hoy la gente lo toma de una manera no muy amigable. Entonces, todo esto, las empresas tenían que estar en todo momento midiendo esta reputación. Y vamos a ir, si podemos, Paula, a este video, que me parece que es el video donde demuestra todo lo que una compañía debe hacer, ¿no? Como una compañía como humana. Dicen que la materia prima de un banco es el dinero. Para Bankinter, es la confianza. A simple vista el dinero es dinero, y nada más que eso. Pero en momentos como este, los bancos deberíamos verlo como lo ve la gente. Porque cuando uno se acerca, empieza a ver otras cosas. Dicen que el mal tiempo buena cara, que ha salido de peores, pero el dinero es cobarde y contagia sus temores. El dinero no es dinero, el dinero es el esfuerzo, lo difícil que es ganarlo y lo sencillo que es perderlo. Esto pasará seguro, este no es nuestro destino, lo importante aquí es que nadie se quede por el camino. Y volverán esos momentos de las cosas cotidianas, una cena con amigos, un beso cada mañana, de gastarlo en cosas simples que parecen muy complejas, cumpleaños infantiles, sonrisas de oreja a oreja, vacaciones en la playa, con verbenas en las plazas y brindar por esos días que nos quedamos en casa. En Bankinter queremos decirte con hechos que esto pasará y que estaremos contigo y con los que crean empleo. Por eso aplazamos el pago de capital de las hipotecas, incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno, y daremos aún más tiempo a los que más lo necesitan. Flexibilizamos las condiciones de ingresos de los clientes de nuestras cuentas de autónomos y nómina, para que sigan accediendo a todos sus beneficios. Y además, mantenemos el compromiso de darte más que nadie por tu confianza, hasta un 5% TAI en el primer año y sin comisiones, porque si algo es importante para ti, también debería serlo para tu banco. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Bueno, este es un muy buen ejemplo de un caso, pero está bueno este aviso del banco. Piensen que en muy pocos días, esto a los 15 días que pasó la pandemia, el banco se reconvirtió en una forma express, pero con un propósito. Hoy a las compañías se les está pidiendo que tengan un propósito. ¿Cuál es el propósito tuyo como compañía? Y acá ven muy claramente en este banco, en un sector muy difícil como es el financiero, el bancario, de que le ayudes a la gente. Imaginen esto en la Argentina. O sea, piensen que el video se hizo viral. O sea, más de 3.160.000 views en el primer mes de vista de este video. Entonces, piensen y vean el mensaje es realmente muy profundo. Entonces, ahí hay una coherencia con el posicionamiento que define el engagement, define cómo lo ve sus públicos al banco, ¿no? Y esta campaña fue un éxito total. Después los invito a que lo vean, este video está en YouTube por todos lados, y vean la letra. O sea, si alguien lo hace en la Argentina, creo que se gana el corazón de todos, ¿no? Pero además de decirlo, ahí está el storytelling, está el story doing de hacerlo, y el story giving de dar algo a la gente, algo distinto. Bankinter da algo distinto a sus públicos.
acá, bueno, vuelvo al anterior, la letra, traten de verla, que es realmente muy buena. Y acá lo que vemos es el banco que tuvo esta reconversión express, pero con propósito, que les decía, hoy a las empresas se está pidiendo qué propósito tenés en este mundo, como si fuera un individuo, qué propósito querés hacer. Y es un banco que humaniza el dinero. Esto también es otra de las cosas que están buscando las compañías, humanizarse, transmitir que son parte de la comunidad y parte de la sociedad. Pero en esto de Bank Inter lo ven como un hecho real. Y voy al de Nike, que acabamos de ver, y acá Nike tiene una diferencia con otras marcas que demuestra compromiso desde hace muchos años. O sea, Nike desde Just Do It le saca el mejor provecho porque humaniza a la sociedad. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Piensen que el domingo 31 de mayo, el problema de las marchas por lo de Floyd que pasó en Estados Unidos, piensen que el domingo mismo Nike lo estaba haciendo. Algo que ahí te das cuenta que lo que dice Nike y cómo lo dice y cuándo y aprovecha el momentum, tiene el timing clave para poder hacerlo, porque realmente piensa eso, lo vive eso. No es que pasa esto, que lo de Floyd, y después a los días un montón de compañías se sumaban a esto. Y eso es lo que pasa cuando las compañías tienen que autorizar algo y no es que lo piensan, lo tienen que autorizar el gerente, el otro, la agencia, esto, lo otro. Y fíjense que acá es un buen ejemplo cuando otra compañía, también líder a nivel mundial, saca un aviso, también, si quieren, véanlo, y el discurso es muy similar al de Nike, pero lo saca el jueves. O sea, ahí te das cuenta que entre lunes, martes y miércoles tuvieron tiempo para decir, lo autorizo, está bien, no está bien. No es que es dentro de tus valores, dentro de tu personalidad de marca, decir, vamos por esto. Y esa es la gran diferencia entre Nike y un montón de otras compañías de primer orden a nivel mundial, ¿no? Y en este compromiso de Nike, fíjense que Nike tuitea la campaña, y esta campaña la retuitea su competidor número 1 en el mundo, que es Adidas. Pero Adidas aprovecha con esto y se suma a la campaña, ¿no? Entonces, Adidas lo aprovechó al máximo, capitalizó todo lo que hizo Nike y además se solidariza. Entonces, ahí también empezamos a ver algo que se empieza a notar, que son estas alianzas impensadas antes de la pandemia. Pero bueno, ahora sí sucede. Y acá voy a lo que decía, que es el momento donde no solo storytelling se convierte en story doing, sino que en story giving, y donde se pone todo su poder al servicio de la comunidad, ¿no? Y vean esto de Volkswagen. Volkswagen no dice únicamente que ensancha su nuevo logo, sino que también demuestra que pone a disposición 70 vehículos para los médicos, para la logística de fuerzas de seguridad. Entonces ahí realmente estás demostrando compromiso. Y otro de los casos muy buenos, si lo quieren ver como ejemplo, es Zara. Zara, ven que el logo de Zara está distanciado, está alejado, pero Zara, además de esto, donó más de 35 millones en el primer mes de unidades médicas para utilizar en los hospitales españoles. Esto no es solamente ensanchado del logo. Y también es solidaria con los trabajadores y en todo este tiempo anunció que mientras tenía los negocios cerrados, o sea, los negocios por ser retailer, iba a abonar el 100% de los sueldos y avanzando su intención de preservar el empleo. O sea, algo que en la realidad eso no lo están cumpliendo un montón de compañías. Entonces ahí vuelvo, no es solamente storytelling, sino story doing y story giving completo. Después, las empresas cerveceras, como también cambiaron y empezaron a ofrecer alcohol en gel.
o sea, usaban el producto de la cerveza sin alcohol para producir este tipo de cosas. Después las primeras marcas, Louis Vuitton, Dior, Givenchy, todas también avanzaron en este camino. Y después, alianzas impensadas, que son, o sea, alianzas colaborativas impensadas, lo que General Motors hizo con Unilever, ¿no? Unilever necesitaba gente para trabajar, la planta de Unilever y la de General Motors quedan muy cerca, y General Motors estaba con las plantas paradas. Bueno, la gente de General Motors, parte de la gente, no toda la gente, fue a trabajar a Unilever, que Unilever necesitaba más gente para la producción de alcohol en gel. Entonces, eso es estas alianzas colaborativas que antes no había, ¿no? Antes del nice to do, bueno, ahora es we must do it. Entonces, esto también cambia en las alianzas. Antes nunca había pasado este tipo de alianza. Y algo que también, en una alianza que me parece que es para sacarse el sombrero, es esto de la campaña de Seamos Uno. Si pueden, después vean la web de Seamos Uno, es realmente muy interesante. Las compañías de alimentos, con las compañías de logística, con las comunidades religiosas, con las cámaras empresarias, todas unidas para poder alimentar. Ahí dice, bueno, 4 millones de personas, la realidad es que es mucho más. Todo esto es un proyecto increíble. Y bueno, antes del COVID era impensado ver un proyecto de estos. Bueno, hoy es realidad, con lo cual también hay que resaltarlo. También vean cómo hay empresas que se reinventan, empresas que, como acá Unilever con Rexona, bueno, empezó a producir alcohol en gel y debió la beta como negocio. Entonces salió a venderlo diciendo, bueno, lo tenemos 100% fabricado en el país, ¿no? Actiol también. Y también en esto, la estrategia de ofrecer descuentos para ayudar a los bares, en este caso es Heineken y otras bebidas con alcohol también lo ofrecen, bajan las comisiones, monitoreo de precios. Entonces, todo se convirtió en una premisa de traer los factores de higiene para proteger a los empleados y asegurar la línea de proveedores. Entonces, eso también es muy bueno, ¿no? Esos cambios antes no se veían. Y bueno, y yendo a esto, como le decía, el storytelling como consecuencia del story doing y del story giving. O sea, no al revés. Antes, hoy lo que se busca es, bueno, ¿qué es lo que estamos dando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y después contarlo. Y no al revés. A eso me refería. ¿Okay? Y vemos otros casos que golpean a la reputación de las compañías. O sea, en donde las compañías de fast food, por lo que sale acá en el diario, no pagaron parte de los sueldos. O lo de la TAM, que hoy también se suma a esto de la noticia del día, pero en vez de decir estamos desvinculando gente, encontrar una nueva frase que es que vamos a tener que dejar ir a nuestros colaboradores. Dejar ir es una nueva forma de decir despidos o desvinculaciones. Ahí uno se da cuenta que si eso lo están tomando porque es parte de la personalidad de marca o no, o lo tuvieron que sacar a las apuradas. Bueno, y acá Maya Angelou, si alguno la conoce, es una escritora norteamericana muy conocida, y tiene esta frase que a mí me encanta, que es: la gente olvidará lo que digas, el storytelling, la gente olvidará lo que hagas, el story doing, pero nunca olvidará cómo le hiciste sentir. Entonces, en esto, si las marcas hoy comunican mal, no comunican, hacen acciones, todo esto, como digo, van a ser facturas a futuro. Y Peter Drucker también tiene una frase que me gusta mucho, es: si querés algo nuevo, tenés que dejar de hacer algo viejo, ¿no? Y en esto hay que pensar que hay que reinventarse. Con respecto a la reputación, es cómo la medimos la reputación, ¿no? Si le estamos midiendo de una forma bien con esta crisis, cómo medimos las iniciativas que tenemos, cómo los ciudadanos nos están valorando, más en otros aspectos o en menores aspectos. Bueno, esto lo estamos midiendo. Y acá, Porter Novelli en Estados Unidos hizo todo un estudio donde hay algunas partes de medición
con respecto a lo que se está pasando, ¿no? Y lo que se está midiendo es el purpose de las compañías, y la gente lo está midiendo, el propósito de las compañías, si lo están cumpliendo o no lo están cumpliendo. Y todo esto va a quedar en el tiempo. Si no lo cumplen, esto le va a costar muy caro a las compañías que se venden de una forma, pero después no hacen de la forma que se venden, ¿no? Hacen lo contrario o hacen parte. Y acá hay una pregunta que creo que es todas las compañías, es ¿cómo debiera ser mi compañía si hoy naciera? O sea, ¿sería igual que la compañía la creé hace 10 años, 20 años o viene hace 100 años? Y ahí creo que también es replantearse el propósito. Replantearse el propósito de cómo quiero que me vean, qué es lo que quiero hacer, si lo voy a comunicar de una forma, me van a ver de esa forma. O sea, hay un montón de replanteos. Entonces, en el post-pandemia hay que, en este Reputation Recovery Plan que hay que hacer, porque, como les decía, en la comunicación que estaba planeada en los primeros meses, esto, la verdad, cambió muchísimo. No solamente hay que recuperarlo, también hay que reinventarlo. Entonces, esto, por un lado, hay que recuperarlo, pero también hay que reinventar porque las variables cambiaron un montón. Entonces, ¿qué aprendieron las marcas? ¿Qué se espera de ellas? Bueno, de alguna forma lo que veníamos viendo en el contexto pandemia, ha habido un montón de cosas y las empresas aprendieron. En la fase de transición también hay un montón de otras cosas que las compañías están aprendiendo, pero están aprendiendo en muy corto plazo. Eso es, si llegan a poder, si están en las áreas de comunicación y reputación de las compañías, esto todos los días hay cosas nuevas que hay que llevar adelante. ¿Y qué es lo que va a pasar en el momento que esto se estabilice? Porque todavía estamos en fase de transición. Cuando se estabilice, porque puede ser que se descubra una vacuna o el coronavirus no exista más, ahí las empresas tienen que crear un propósito que se defina, que las proyecte de manera humana para generar conexiones significativas con los públicos. O sea, tienen que pensar en ser Bankinter, ¿okay? O Nike, como dos ejemplos buenos. Y las marcas necesitan de un Reputation Guardian, un guardián de la reputación, alguien que los cuide constantemente, porque las empresas van a estar muy expuestas de ahora en más. Entonces, para terminar, me gusta una frase de Warren Buffett que dice: se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para arruinarla. Hay compañías que vienen hace 50 años, pero en estos 4 meses, 5 meses, o no sé, o será un año de pandemia, si no lo manejan de una forma responsable, puede llegar a arruinarlos. Así que bueno, hasta ahí llegué. Bueno, muchas gracias, Aldo. Voy a aprovechar tu frase antes, hay aplausos silenciosos. Antes de pasar a las preguntas, voy a aprovechar para darle la oportunidad a todos los que se quieren autodesvincular, ya que hemos hecho 1 hora. Agradecerte mucho tu presentación y tu presencia, y ahora le doy lugar a las preguntas.